Estamos en la fiesta de la Santísima Trinidad. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Oh abismo de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia divina, cuán incomprensibles son sus juicios, e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido los designios del Señor? ¿Quién es su consejero? ¿Quién es el que dio a él primero para ser recompensado? Todo es de él y por él y para él. A él sea la gloria en los siglos de los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, enseñar a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadlas a observar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Antes que comenzar el sermón, quería recordarles que estamos en el mes del Sagrado Corazón y es muy aconsejado que puedan, por ejemplo, hacer algo en honor al Sagrado Corazón. Por ejemplo, decir todos los días las letanías del Sagrado Corazón, y el mes que sigue, el mes de julio, pues es el mes que está dedicado a la preciosísima sangre, y se pueden decir también todos los días las letanías de la preciosísima sangre. No es obligatorio, pero es recomendado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la fiesta, la bella fiesta de la Santísima Trinidad, y esta fiesta es como la corona de toda la vida de nuestro Señor, desde el tiempo de Adviento, en el que se esperaba a Jesucristo, el tiempo de Navidad, en que vino Jesucristo, que vino el Verbo a la tierra, y toda la vida de Jesucristo, se puede decir, la liturgia nos la hace meditar hasta el momento de su pasión, de su resurrección, y finalmente el Pentecostés. Y ya la Santísima Trinidad es la última gran fiesta de todo este periodo, porque realmente toda la obra de la redención, de la encarnación y redención, está destinada a llegar a la Santísima Trinidad. Y es el fin de todas las cosas, de todo lo que hay en la tierra, todo lo que pueda haber, es el fin. Nuestro fin es Dios, la Santísima Trinidad. Y hemos escuchado en el Evangelio cómo nuestro Señor nos dice unas palabras muy consoladoras, porque Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y dice a los apóstoles de ir y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que Dios, la Santísima Trinidad, por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador de nuestro acceso a la Santísima Trinidad, es Jesucristo. Entonces, por medio de Él estamos unidos a la Santísima Trinidad. Y eso es un consuelo, ¿verdad? Que Dios esté entre nosotros hasta el fin del mundo, pero con más razón después del mundo, ¿verdad? No quiere decir que después no. En la otra vida se supone que vamos a estar con Dios más estrechamente unidos. Entonces hoy vivimos en un mundo que justamente parece que es enemigo de la presencia de Dios, y que no solo no quiere la presencia de Dios, sino que no reconoce la existencia de Dios. Entonces cada vez sentimos que en esta sociedad Dios está más ausente. En este mundo impío parece que Dios no estuviera presente. Pero nosotros sabemos por nuestra fe que Dios está presente en todo lugar,
en su creación. Dios está presente, y esa presencia de Dios es nuestra fortaleza, nuestra consolación, nuestra alegría. Y Dios está presente en las cosas de varias maneras. Hay que saberlo, porque Dios no está presente de una misma manera en varias situaciones. Y la gran distinción que debemos hacer es que Dios está presente de una manera natural en las cosas, y también de una manera sobrenatural. La unión, la presencia natural es esa en que está unida. Dios está presente en las criaturas, en todas las criaturas que Él les da la existencia, y que por eso existen, porque Dios está presente en ellas, les está dando la vida, les está dando la existencia. Pero hay otra forma de presencia de Dios que es mucho mejor, mucho más importante, más grande, más noble. Es la presencia por la gracia. Y debemos hacer bien esa diferencia, porque no es lo mismo, ni tiene la misma importancia. Porque hay católicos que, aunque crean en Dios y todo, están haciendo de la presencia de Dios por la gracia, la están reduciendo a una presencia natural, a una presencia como Dios puede estar presente en la creación, en las cosas materiales. No es lo mismo. La presencia por la gracia es muy diferente y mucho más importante. Entonces Dios está presente en este mundo con lo que llaman los teólogos la presencia de inmensidad, que Dios está en todo lugar, y eso es de fe, sabemos. Dios está presente en todo lugar. Dios está presente por una presencia creadora, es decir, no es solo el hecho, así como yo estoy presente aquí, una presencia física, o como una piedra está presente ahí en un jardín, en el campo. Esa piedra es una presencia que nada más es pasiva, ¿no? Pero hay la presencia creadora de Dios. No solo es que está ahí, sino que está actuando. Él está dando la existencia a las cosas. Esa es una presencia diferente, porque Él está dándole la vida a las cosas, ¿verdad? Así como dice San Ignacio en los ejercicios de San Ignacio al final, que Dios está en las plantas dando la vida vegetal, en los animales dándoles el sentido, y dice sensando, es decir, dándole la vida sensitiva. Está de una manera diferente que en las plantas o en los animales o en las cosas materiales, puramente materiales. Dios está presente de una manera diferente. Entonces, esa contemplación de San Ignacio está al final de los ejercicios de San Ignacio, y esa presencia creadora pues está dando vida a la planta en tanto planta, o al animal en tanto animal, o al hombre en tanto hombre. Pero es diferente, no es lo mismo una planta que una piedra, porque la planta ya tiene vida, o el hombre todavía más tiene razón. Entonces esa presencia de Dios es muy importante, pero es una presencia física, es una presencia creadora, que si Dios no mantiene las criaturas en su existencia, ellas caerían en la nada. Entonces esa presencia pues debería ser para nosotros algo que se debería percibir fácilmente, porque estamos en medio de este mundo y vemos que Dios está en medio de sus obras. No lo vemos directamente, pero lo vemos a través de sus obras. Y Dios está presente de esta manera incluso en el infierno, ¿verdad?
Dios está presente en todo lugar, pero en el infierno no se manifiesta, no lo perciben. Los que están en el infierno no perciben la presencia de Dios, ni en sí mismo, ni en las cosas creadas, ni en nada. O sea, realmente se sienten solos, abandonados. Y ese es el peor de los sufrimientos de los condenados, es la ausencia de Dios. La ausencia total, porque ni en las cosas sensibles ya perciben su presencia. Y eso es lo que hace más sufrir a los condenados, más que el fuego del infierno, es la ausencia de toda presencia de Dios. En esta vida, incluso las personas que son pecadoras, que viven en el pecado mortal, que son ateos o que fuera, son consolados de alguna manera por la presencia de Dios, porque están disfrutando de las cosas que Dios hizo, del sol que sale todos los días, de las cosas bellas que Dios ha puesto y ellos disfrutan de eso sin querer hacer referencia a Dios, pero como quiera que sea, Dios está presente en su vida y ellos no lo quieren reconocer, no lo quieren agradecer. Pero en el infierno no habrá nada de presencia de Dios, y ese es el peor de los tormentos, la ausencia de Dios. Por eso este mundo cada día se hace más desagradable, más invivible, porque ya la gente, Dios se está haciendo cada vez más ausente. No es porque Él quiera, sino porque el mundo ya no lo acepta, no lo recibe, no lo reconoce. Entonces esa presencia se va haciendo mayor. Entonces la diferencia en la presencia de Dios, esa presencia natural por inmensidad, es que todas las criaturas son una imagen lejana de Él, como una semejanza, ¿verdad? Pero no es lo mismo, ¿verdad? Es como cuando alguien camina sobre la arena y deja la forma de su pie, entonces esa es una imagen muy lejana de lo que es la persona que pasó por ahí. Nada más vemos esa huella, pero es algo que pues realmente no dice gran cosa sobre lo que es una persona, ¿verdad? Pero hace algo referencia a ella, ¿verdad? Esa huella. Pues así la semejanza de las criaturas que nos dan de Dios es como una huella de Dios. Lo que vemos, cosas tan bellas que vemos en la creación, en la naturaleza, ¿verdad? Cuando vemos un paisaje o vemos una puesta de sol, todo eso es como una huella de Dios. O sea, nos dice algo de Dios, pero muy poco. Y sin embargo nos deja maravillados esta belleza de la creación. Muchas veces vemos que qué bonito, qué cosas tan bellas hizo Dios, pero es una huella de Dios. Mientras que la presencia por la gracia es ya no solo una semejanza, es ya una participación a la vida de Dios, a la vida interior. Es como si alguien nos diera su sangre, ¿verdad? Que nos diera su vida. Estamos participando a la vida de Dios, y eso nos hace hijos. No hijos así como realmente pues Dios es el Padre de todas las criaturas, se puede decir, porque las creó, pero no tienen la vida de Dios, ni las plantas, ni las cosas materiales, ni los animales, ni los hombres, porque por naturaleza los hombres somos del mundo natural, pero por vocación Dios ha querido llamarnos a algo más, a los hombres, no a los animales, no a las otras cosas, no, a los hombres. Dios nos ha querido subir un poquito, mucho más arriba, y eso se llama la participación a Dios por la gracia, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la gracia de Dios, ya somos hijos de Dios, y ya no es igual. No somos criaturas de Dios nada más, ya somos hijos.
Y entonces eso ya es un nivel mucho más elevado, al punto que Santo Tomás dice que una sola alma en gracia de Dios vale más que toda la humanidad y todos los hombres y todos los ángeles sin la gracia. Una sola persona que está en gracia de Dios es más amada de Dios que todas las demás criaturas sin la gracia. Entonces hay que estimar el valor de la presencia de Dios por la gracia. Hay que estimarlo, y muchas veces, generalmente los cristianos no se dan ni cuenta de la diferencia que hay entre la presencia de Dios por la naturaleza y la presencia de Dios por la gracia. Es algo muy diferente y de mucho más importancia, ¿verdad? Eso se pagó con la muerte de Jesús en la cruz, se pagó a un precio caro, y nosotros somos hijos por adopción. Entonces hay que ser conscientes de esto, de esta presencia de Dios por la gracia. Esa comenzó el día que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Pero también el día de la Inmaculada Concepción, porque la Inmaculada Concepción, la Virgen María fue santificada como un avance a los méritos de Jesucristo, ¿verdad? En razón de los méritos futuros de Jesucristo, la Virgen fue santificada, fue concebida, mejor dicho, concebida en el primer instante de su concepción, era inmaculada, llena de gracia. Entonces ella es ese nuevo periodo de la historia que corresponde a la redención. Entonces Dios se hizo hombre en la unión hipostática, y ahí ya empezó esa obra de la gracia, incluso con la Inmaculada Concepción, que era llena de gracia, llena de Dios. Era la hija de Dios, la hija predilecta, la hija más amada de Dios, la Virgen María. Y Dios se ha hecho presente en la Iglesia, porque es en la Iglesia, por la Iglesia, que Dios da su gracia. No hay que hacerse ilusiones, no hay que pensar como los protestantes, que la gracia Dios la da directamente porque yo rezo a Dios y que yo hablo con Dios y que yo me confieso con Dios, como dice hoy mucha gente. Y no, necesitamos de la Iglesia. Dios nos da su gracia por medio de la Iglesia, el día del bautismo, en los sacramentos. La Iglesia es como un vaso de elección en el cual Dios ha puesto su gracia. Por eso en el Evangelio de hoy dice nuestro Señor: ir a evangelizar las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles eran la Iglesia. La Iglesia representaban a Jesús, representan a Dios. Así que Dios, en el orden actual de las cosas, se hace presente por su gracia en la Iglesia, en la verdadera Iglesia católica, no en cualquier iglesia, no en cualquier religión. No, Dios no prometió su gracia a otras religiones. Dios es uno, y una es su religión, la que Él fundó, y las demás religiones pues son engaños diabólicos que el demonio ha inventado para desviar a la gente de la verdadera fe, de la verdadera Iglesia, de la verdadera gracia. Entonces debemos comprender eso, porque ¿dónde está la fuente de nuestra vida espiritual? ¿Dónde está la fuente de nuestra salvación? Está en la Iglesia, en la fe que nos comunica la Iglesia. Así que Dios está presente ciertamente, por ejemplo, en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía, la presencia eucarística. Dios está presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esta semana vamos a festejar la fiesta del Corpus Christi, la fiesta de la Santísima Eucaristía, el cuerpo de nuestro Señor. Entonces Dios, cuando vamos a la iglesia,
está presente con toda su humanidad y toda su divinidad en la Eucaristía. Esa presencia de Jesucristo en la hostia nos consuela, nos fortifica, nos ayuda, y es por eso que debemos tener una devoción eucarística y de rezar mucho, no solo durante la misa, sino también fuera de la misa, tener esa preocupación de adorar la hostia. Y San Juan Bosco tuvo una visión, un sueño, en el cual él decía que a momento dado la iglesia iba a estar en crisis y que iba a venir un papa que iba a ligar la barca de la iglesia a dos grandes columnas, en las cuales una era la Virgen María y otra estaba la Eucaristía. ¿Por qué? Porque necesitamos del apoyo de Dios, de la presencia de Dios para salvarnos, para salir adelante. Esa presencia de Dios es muy importante. Presencia ya es en el orden de la gracia. Es en el orden de la gracia que estamos hablando. Y eso es otra cosa mucho mejor, mucho mayor, mucho más importante que la presencia de inmensidad de Dios que está en todas las criaturas. Pero la presencia de la gracia, por eso Dios se hace presente, como dice Jesús, si hay 2 o 3 personas que están rezando en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces es una presencia también espiritual de Dios. Ahí donde se tiene la verdadera fe, ahí donde se reza con verdadera fe, con verdadero amor a Dios, Dios está presente. Dios está presente entre los buenos cristianos. Dios está presente ahí donde se practican las verdaderas virtudes, porque esas dependen de Dios, dependen de la acción de la gracia, ¿verdad? Donde se vive realmente la fe. La fe es una virtud teologal, así como la esperanza y la caridad. Son virtudes que no solo se refieren a Dios, porque dicen, pues yo creo en Dios, yo espero en Dios, yo amo a Dios. Esas virtudes son más que referirse a Dios, es estar en contacto con Dios, porque una persona que tiene fe, Dios está en su alma, de alguna manera está presente, porque esa presencia, esa fe, Dios se hace presente en el alma de las personas que creen. Dios está presente, no es solo una especie de referencia a Dios, no, realmente Dios está presente en las almas que tienen la fe, en las almas que tienen la esperanza, que tienen la caridad. Son virtudes teologales, quiere decir que se refieren a Dios, pero sería mejor decir que nos ponen en contacto con Dios, ¿verdad? Entonces, un pecado contra la fe es hacer ruptura con Dios, es separarse de Dios, ¿verdad? Un pecado contra la caridad es romper con Dios también. Siempre son pecados mortales, ¿verdad? Pecar contra estas virtudes deliberadamente son pecados graves. Digamos en materia grave, ¿verdad? Porque puede haber pequeños actos de desconfianza que no son mortales, pero sí si uno lo hace con una plena desconfianza en Dios, pues un acto de desesperación, ¿verdad? Y eso es grave. Entonces Dios se hace presente en las personas buenas, en las personas que practican las virtudes. En la historia vemos cómo Dios se hacía presente a través de los santos, por sus virtudes, por sus ejemplos, y cómo Dios daba tantas bendiciones a la sociedad, porque había santos. Si algo se puede caracterizar el siglo XX, nuestra época, es por la ausencia de santos. No hay muchos santos. No hablo de los santos de la Iglesia conciliar, que son muchas veces gente que no es santa, que no debería haber, que no podía ser santa y que no es santa. Entonces esos falsos santos del Concilio Vaticano II no son santos.
no son verdaderamente santos, ¿verdad? Porque para ser santos hay que tener la heroicidad de la fe, y sabemos bien que el Concilio Vaticano II vino a corromper la fe. Aquellos que adhieren a la fe, las enseñanzas del Vaticano II, no pueden ser santos. Es una imposibilidad espiritual. No son santos. Y antes la Iglesia, cuando canonizaba a alguien, pues lo primero que examinaba es la integridad de su fe, que no hubiera en su vida, en sus palabras, nada que contradijera la fe, errores contra la fe, más que su caridad, más que sus obras de bien, todo eso. No. Primero la Iglesia examinaba que no hubiera en esa persona ningún error, ninguna herejía, pero ningún error tampoco. Entonces hoy, pues por ejemplo, canonizaron rapidísimamente a Juan Pablo II, cuando sabemos que él difundió muchos errores. Esas canonizaciones no tienen valor, están mal hechas y no cumplen todas las condiciones necesarias para que sean infalibles, como siempre lo fueron. No se cumplen las condiciones. Entonces Dios no se hace presente a través de esos falsos santos. Dios se hace presente por los verdaderos santos, los que realmente adhieren a la fe de siempre, la tradición de la Iglesia. Esos son los verdaderos santos. Entonces el mundo gime porque en nuestra época hay menos santos. Y es que Dios no está presente, pero Dios quiere hacerse presente por medio de su Iglesia, por medio de sus santos. Y así que Dios santifica la sociedad, el mundo, por medio de esas personas que son fieles a la verdadera fe, a la verdadera caridad, no a una caridad artificial, falsa, que no es auténtica amor, que no es auténtico amor de Dios. Y entonces la presencia de Dios es por vía de la Iglesia. Dios es como un gran lago, un gran mar, que está en Jesucristo, ¿verdad? Hay toda la plenitud de la gracia, y esa gracia pasa por la Virgen, la mediación de la Virgen María y por la Iglesia. Así que Dios no quiere santificar al mundo, Dios no quiere salvar al mundo, Dios no quiere acordarnos su presencia fuera de esos canales, de ese canal que es la Iglesia. Dios no lo hará. Así que no hay que hacerse ilusiones. Hay mucha gente que dice, pues es que ha habido muchos malos sacerdotes, muchos incluso papas que han fallado, y entonces no queremos saber ya más de ellos porque están mal. Entonces yo no me quiero referir a la Iglesia, yo me salvo como yo pueda, como yo quiera. Pues es falso. Nadie se puede salvar sin la Iglesia. Se necesita la mediación de la Iglesia. Ciertamente Dios ha utilizado hombres pecadores, como ya vemos, el mismo San Pedro falló, negó 3 veces a nuestro Señor. Los apóstoles mostraron a momento dado sus debilidades, sus fragilidades, pero de todos modos eran el canal, siguen siendo el canal. Entonces aquellos laicos, incluso tradicionalistas, que dicen, pues es que fulanito, este sacerdote falló, entonces ya no tengo confianza en los sacerdotes, yo mismo voy a interpretar la Biblia, yo mismo eso es espíritu protestante, porque el protestante para salvarse no necesita de un ministro, de una autoridad delegada por Dios. Entonces ni para la enseñanza ni para la santificación, ¿verdad? Entonces quieren hacer las cosas por ellos mismos, ¿no? Ciertamente no todos los sacerdotes han fallado, no todos los ministros de Dios han fallado, tampoco hay que extender eso a todos, ¿verdad? En la historia generalmente los ministros de Dios fueron una referencia, un ejemplo. Los papas generalmente es donde ha habido más santos, pues son los papas, ¿verdad? Ha habido muchos papas santos.
Entonces, pero por el hecho de que haya habido alguna fragilidad en el mundo, no quiere decir que la iglesia es algo malo, o que no necesitamos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, o que nomás necesitamos de la iglesia para recibir los sacramentos, para ir a misa, y ya después yo hago lo que quiera, yo pienso lo que quiera, yo decido lo que quiera, y ya la iglesia para mí no tiene autoridad. Yo no puedo recibir órdenes, no me gusta que este sacerdote me sea demasiado indicativo y que me diga esto es así, esto no es así, lo consideran un abuso. Pero no, en el fondo es porque no quieren reconocer que los ministros de Dios tienen autoridad, tienen una verdadera autoridad de mandar, de enseñar, de santificar, de mandar y de castigar. Por eso Jesús le dijo a San Pedro, tú eres Pedro, y todo lo que atares en el cielo estará atado, y todo lo que desatares estará desatado. Quiere decir que sin la autoridad de la iglesia es difícil no se puede estar bien con Dios. Pero esa autoridad, en la medida que es la que nos transmite la herencia de Jesucristo, la que nos transmite la fe en Jesucristo, las gracias que Jesucristo nos dio, sino en ese caso, si la autoridad está contra Dios o es falla, alguna persona, algún sacerdote, algún obispo, algún papa falla en la fidelidad a su misión, pues no, entonces en ese caso no podemos obedecerlo, claro está. Solo nuestra obediencia a la autoridad de la iglesia se remite siempre a que la iglesia, a que los hombres de iglesia hagan su deber de transmitir la tradición, no de falsearla, de cambiarla, ¿verdad? Entonces esa es la misión de la iglesia, de transmitir la fe. Y no podemos seguir a la iglesia. Bueno, no es la iglesia, porque cuando un pecador un católico hace un pecado, no se puede decir es un pecado de la iglesia, aunque él sea católico. No, eso es cosa personal, es en tanto hombre, ¿verdad? Es como si la iglesia se puede comparar a un gran hospital en el cual llevan los enfermos. Entonces, pues el hospital es algo bueno, ¿no? Es algo muy positivo porque es para curar a los enfermos, pero no es porque en este hospital hay enfermos que el hospital es algo malo, ¿verdad? En la iglesia hay pecadores. Somos pecadores y nuestros pecados no se pueden atribuir a la iglesia. Es algo aparte. O puede ser que en un hospital haya malos doctores, si lo hay, y no por eso vamos a decir que ese hospital es malo porque hay un doctor que no hace su deber, o que la medicina es algo malo porque hay un doctor que falla. Entonces, si nos ponemos en ese plan, pues no queda nada en pie. Pero no, un hospital es una institución que es algo bueno, que es hecha para el bien. Pero si en el hospital los enfermos se portan mal, ya de por sí están enfermos, o que un enfermo no quiere tomar su medicina, o que no quiere hacer lo que le dice el doctor, pues ese enfermo está mal, pero no es culpa del hospital. O si un doctor falla, pues es culpa de él, no es culpa del hospital. No vamos a suprimir el hospital, ¿verdad? Porque un fulanito falló. Así que en la iglesia, ciertamente, así como también se la compara el arca de Noé, ¿verdad? En el arca de Noé solo se salvaron los que estaban dentro del arca de Noé, todos los demás murieron, hombres, animales, todos murieron. Pero en el arca de Noé estaba Noé, sus hijos y muchos animales. Esos animales son una figura de los cristianos con todos sus defectos, ¿verdad? Los animales son brutos, bueno, así todos en la iglesia, somos miembros de la iglesia, es la iglesia que nos cura, que nos salva, que nos ayuda, pero no vamos a cuestionar la iglesia porque en la iglesia hay pecadores, ¿verdad? Pero los pecadores están ahí para curarse. Entonces, mucha gente dice, no, es que aquel sacerdote cometió esto,
que muchas veces hoy la prensa anticristiana hace porque algún sacerdote que cometió un exceso lo quieren extender automáticamente a toda la iglesia y dicen, fulanito hizo esto, entonces todos son iguales, o la iglesia es mala porque hubo un abuso aquí. Puede ser que sí haya abusos, a veces sí los hay, o algún error, algún pecado, no solo de los sacerdotes, también de los cristianos, de los malos cristianos, sí los hay, ¿cómo no? Entonces no cuestiona esto la misma iglesia, no forzosamente. Por eso cuando los papas del Concilio Vaticano II andan pidiendo perdón por aquí y por allá del pasado de la iglesia, de los errores de la iglesia, pues es una falsedad, porque los errores de algunos cristianos no se pueden atribuir a la iglesia, porque justamente la iglesia les dice que no lo hagan. Veamos los 10 mandamientos. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Esa es la ley de la iglesia. Entonces la iglesia dice, no peques, no debes hacer esto. Y algún mal cristiano lo hace. Pero es que eso no es culpa de la iglesia. Justamente es mal cristiano porque no obedece a la iglesia. Entonces ya hay personas que cuestionan la iglesia. Pues no. La iglesia es una santa, católica y apostólica. La iglesia es santa, inmaculada. Entonces hay que distinguir lo que es nuestro y lo que viene de Dios. Lo que viene de Dios es la iglesia. Y en nosotros no, aunque seamos miembros de la iglesia, no quiere decir que ya todo nuestro ser, todas nuestras actitudes, nuestros pensamientos son de la iglesia. Todavía nos queda mucho por purificar para realmente volvernos unos miembros, enteramente miembros de la iglesia. No somos miembros enteramente de la iglesia cuando estamos haciendo un pecado, cuando estamos haciendo una cosa que está mal. Eso es que en ese sentido no somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Y que Dios no está presente en esas cosas que son abusos, ¿verdad? Así como cuando Jesucristo estaba en la cruz y tenía sus heridas, su cuerpo estaba triturado por todo lo que le habían hecho. Pues no es normal que el Hijo de Dios esté en esas condiciones. Claro que no es normal, ¿verdad? Entonces algunos decían, no, es que Dios no puede estar en esas condiciones. Y hubo herejes que dijeron que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era un santo, porque no es posible que a Dios lo hayan tratado así, ¿verdad? Pues esas heridas también existen en la iglesia, son nuestros pecados, son nuestros excesos, todos los malos cristianos, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo bien, pero la iglesia no tiene por qué pedir perdón. Se pide el pecador que pecó que pida perdón. Incluso si un ministro de la iglesia falló, que pida perdón, así como San Pedro falló 3 veces, negó a nuestro Señor, pero toda su vida lloró su pecado y nunca dijo es el pecado de la iglesia. No es el pecado de la iglesia, es el pecado de Pedro. Entonces, pero Pedro en la medida que representaba a Jesucristo y la iglesia, en ese sentido no tenía por qué pedir perdón, porque él no se representaba a sí mismo, estaba representando a Jesucristo, y es diferente. Entonces la iglesia, si tenemos fe en lo que es la iglesia, y que no estamos siempre juzgando a la iglesia con una lupa humana, y que todo lo vemos de manera humana, pues entonces no vamos a entender qué es la iglesia. Y si lo vemos con un ojo sobrenatural, con fe, entonces vamos a decir, bueno, la iglesia es de Dios, es la obra de Dios. Hubo un protestante que, eso lo cuenta un historiador, parece que es Pastor o Rohrbacher, que hubo un protestante que fue a Roma para ver qué pasaba ahí. Era un protestante que no creía en la iglesia, pero vio que a pesar de que había abusos, de que había excesos, que hay personas, incluso ministros de Dios, que se portaban mal, la iglesia seguía.
y decía, bueno, es que no es posible que la iglesia pueda continuar a lo largo de la historia y con esa gente, y ya debería haberse destruido sola, porque una sociedad donde hay malos cristianos y puede pasar malos sacerdotes, malos ministros de Dios, pues no puede durar mucho, porque es una obra humana y eso se va a destruir solo. Pero él dijo, no, decía, esto no es posible, aquí está la mano de Dios, porque a pesar de los defectos de los cristianos, a pesar de los defectos de los ministros de Dios, la iglesia sigue y no se acaba, y pasan persecuciones y pasan crisis y pasan todo, y la iglesia sigue, no se destruye. Esa es la santidad de la iglesia, ahí está. Entonces él dijo, en ese caso yo me voy a convertir, y ese protestante se convirtió al catolicismo, muy a pesar de los abusos que vio, de los excesos que vio, y se convirtió. Aquí está Dios, a pesar de todo, está Dios aquí. Así que la iglesia sigue siendo ese gran hospital para curar a todos los enfermos y cojos y ciegos y todo lo que ustedes quieran, que están dentro de la iglesia. Como el arca de Noé estaba lleno de todo tipo de animales, animales, pues sí, los animales ya entendemos que son brutos. Entonces los cristianos, pues sí, no somos forzosamente unos santos, ¿verdad? Y así cuando Jesucristo hizo esa parábola en que invitó a todos a venir a sus bodas, este rey que invitó a todos a venir a sus bodas y no quisieron venir. Sus bodas, pues es símbolo de la iglesia, ¿verdad? Y dijo, bueno, no quieren venir, pues entonces vayan a buscar a los cojos y a los ciegos, a los que están en las calles, que están en las salidas de la ciudad, y tráiganlos a mi boda. Bueno, esos son los cristianos de hoy, ¿verdad? Los cojos y los mancos y los decía que Dios, no porque uno es católico es que dice que es perfecto, pero Dios nos ha llamado porque por lo menos esos cojos y esos mancos y esos enfermos aceptaron el llamado de Dios y ya son miembros de la iglesia, pero siguen con sus defectos, más o menos, los han mejorado un poquito, pero no es que quiere decir que ya son santos, ¿no? Son pocos los santos en realidad, pero los otros que no quisieron aceptar, pues eso ni siquiera hay esperanza de que se salven, porque no quisieron aceptar el llamado a estas bodas, ¿verdad? Todos aquellos que no quisieron ni siquiera ser miembros de la iglesia. Entonces hay que distinguir esa presencia de Dios, cómo se hace en nosotros. No porque yo soy tradicionalista ya tengo todas las virtudes. Hay unos fieles que dicen, yo soy tradicionalista y yo leí muchas cosas y ya saben todo, y ya sobre todo dan su opinión, y hasta al sacerdote le dan lecciones de lo que debe pensar, y están así como en un plan de decir al sacerdote, no es que le den consejos, le dan indicaciones. No es lo mismo, no es un consejo o una indicación. No es lo mismo hacer una sugestión que hacer una orden, no es lo mismo un consejo que una indicación. Así que no saben guardar su lugar y no tratan a los ministros de Dios con el debido respeto, y se sienten en realidad se sienten casi mediadores con el sacerdote. Es el sacerdote que es el mediador. Es una mentalidad protestante, ¿verdad? Que hasta, no es porque hemos conocido la causa de la iglesia que ya hemos comprendido todos los errores que están en la atmósfera de esta época, y que estamos contagiados de ellos. Entonces hay tradicionalistas que se comportan como protestantes, o que se comportan como liberales, o que se comportan como como personas de mundo, y quieren que en la tradición se adopten sus costumbres mundanas, ¿verdad? Sus costumbres mundanas,
y quieren que los sacerdotes acepten eso, ¿verdad? Por ejemplo, las modas. No, es que Padre, ya cambió las cosas, el mundo cambió. Bueno, no. Dios no está presente en esos lugares donde no se hace su voluntad, y eso corresponde lo más correcto a las virtudes, es lo que corresponde lo más a la fe, ahí donde se hace la voluntad de Dios. No ahí donde se dice lo que la voluntad de Dios, no ahí donde se conoce lo que es la voluntad de Dios, sino ahí donde se hace la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: en esto conoceráis que sois mis verdaderos discípulos, en que hacéis la voluntad de mi Padre. Entonces no basta saber, no basta decir, es aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ahí está Dios, ¿verdad? Entonces los malos cristianos hacen mucho daño a aquellos que no dan el ejemplo, porque es un pretexto para aquellos que no son cristianos decir: mira, eso es la iglesia, esos son los católicos, y ya no creen y no se convierten. Los malos cristianos hacen mucho daño por sus malos ejemplos, pero eso no quiere decir que la iglesia sea algo malo y que Dios no esté presente en su iglesia. Dios sigue presente en su iglesia. Y ese orden no cambiará hasta la vuelta de nuestro Señor al fin del mundo para juzgar a la tierra, a todos los hombres. No cambiará eso. Dios seguirá siendo presente en su iglesia mientras se respete lo que es la iglesia, porque si es una iglesia en la cual ya no se cree en lo mismo, ya no se dice la misma misa, ya no se dan los mismos sacramentos, pues eso no es la iglesia, ¿verdad? Deja de ser la iglesia. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, la iglesia conciliar es una nueva iglesia en la que tiene su nuevo catecismo, sus nuevos sacramentos, su nueva misa, sus nuevos misterios del rosario, su nuevo derecho, su nueva pastoral, todo es nuevo. O sea, es otra iglesia, ¿verdad? Y entonces esa iglesia es falsa y es una falsificación de la verdadera iglesia y está usurpando los puestos de la iglesia, ¿verdad? Los puestos de la iglesia. Así que nosotros no podemos seguir a esa iglesia hasta que Dios no haya puesto orden, como Él prometió, que su iglesia no será destruida. Pues la iglesia no será destruida, pero puede conocer momentos de crisis, así como Jesucristo en la cruz, que estaba irreconocible porque todo su cuerpo estaba lleno de plagas, de heridas, pues de todos modos era Jesucristo. Y la salvación está en la iglesia, ¿no? Pero ahorita hay como una separación dentro de la misma iglesia, porque aquellos que verdaderamente creen están así como aislados, y esos representan a la verdadera iglesia, ¿verdad? No es la nueva teología, la nueva magisterio conciliar que es representativo de la verdadera iglesia. Eso no es una referencia. Hay una ausencia de magisterio. Ese magisterio pues es reemplazado por aquellos sacerdotes y que aquellos ministros de Dios que todavía enseñan el evangelio, la verdad de la tradición como debe ser, ¿verdad? Los obispos tradicionales que enseñan la verdadera doctrina. Ahí está la iglesia. Y los puestos de la iglesia están ocupados. Pero lo más importante de la iglesia no es la autoridad, es la fe, ¿verdad? Y hay hombres de iglesia que tienen la autoridad, pero viven en pecado mortal. Es posible que pase eso, no es imposible. Entonces, si están en pecado mortal, pues están separados de Dios, pero siguen ocupando esos puestos de la iglesia que son usurpados, ¿verdad? Entonces pensemos que es muy importante que conozcamos de qué manera Dios se hace presente en este mundo, para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros estemos con Él, para que Él esté con nosotros y que nos ayude
y que nos proteja. ¿Cómo se pertenece a la Iglesia? ¿Cuáles son los medios por los cuales la Iglesia nos transmite a Dios? Y que en definitiva todo eso no es eficaz si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí recibir la comunión? ¿De qué me sirve a mí ir a misa si yo no hago la voluntad de Dios? Si yo hago pecados mortales, si yo hago esto, ¿de qué me sirve? Eso no me salvará. Entonces, en definitiva, donde Dios se hace presente es ahí donde se respeta su voluntad y que se sigue su tradición, porque la tradición de la Iglesia es la Iglesia. La Iglesia misma es una tradición. Entonces, si comienzo a quitarle aquí a la Iglesia, a quitarle esto, aquello, tal como la hizo Jesucristo, le quito lo que Jesucristo le dio, estoy destruyendo a la Iglesia. Ya no es la Iglesia. Entonces, que haya pecadores, pues siempre los ha habido en la Iglesia. Hasta los mismos apóstoles fallaron a veces. Pero eran de todos modos el canal. Y sigue siendo así. Así que pensemos dónde está presente Dios y cómo se nos comunica. Y pensemos en dos grandes modelos de la presencia de Dios: el corazón inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Porque el corazón inmaculado de María estaba presente porque era llena de gracia. Es la criatura que ha sido más llena de gracia en esta tierra después de Jesucristo. Y en Jesucristo estaba presente en su corazón porque es Dios. El corazón de Jesús, corazón humano, está unido a Dios. No como nosotros que estamos unidos, pero pues en el fondo somos dos seres. Dios es Dios, aunque esté en nosotros, pero Él es Dios y yo soy una criatura. En el Sagrado Corazón la criatura está unida a Dios y es una misma persona, la unión hipostática. Jesucristo es Dios, este hombre es Dios, este corazón es el corazón de Dios, y en ese corazón se manifiesta el amor de Dios por nosotros. Así que tengamos una gran devoción a los corazones de Jesús y de María en este mes del Sagrado Corazón, pero también acaba de terminar el mes de María y Corazón Inmaculado de María. Tengamos una devoción, porque cuando uno se acerca por ejemplo a una hoguera muy grande, hay mucho fuego, pues uno recibe calor automáticamente, ¿verdad? Y si uno está haciendo frío, si es invierno, pues yo me acerco al fuego y ya no tengo frío. Así es en este mundo que está mal, que está lejos de Dios. Hay que acercarse a Dios, hay que acercarse a los corazones de Jesús y de María. Si yo soy tibio, yo soy malo, yo soy imperfecto, pues me acerco a ellos y eso me va a calentar, eso me va automáticamente, ¿verdad? Entonces el pecador, por más pecador que sea, que en su boca pronuncia los corazones de Jesús y de María, corazón inmaculado de María, por ese hecho mismo ya está recibiendo su influencia, su ayuda. Entonces hay que tener confianza y alejémonos de todo lo que es malo y de todo compromiso con el mal. No pactizar con el mal. A veces se pactiza no con palabras, no con pensamientos, se pactiza por actos, por actitudes ambiguas, por actitudes de compromiso. Y este mundo moderno es tan hábil que hoy se difunde mucho esos engaños por actitudes así. Vamos a rezar junto con los protestantes por obtener la paz. Pero eso es un engaño, porque en esas religiones Dios no está presente. Yo estoy pactizando con la herejía de esa manera. Yo no puedo rezar con otra persona que no cree en el mismo Dios, que no tiene la misma fe. Yo no puedo rezar con ella, no puedo. Y si lo hago, estoy separándome de Dios, estoy metiéndome en un error.
ofendiendo a Dios. Yo no puedo colaborar con aquellos que están destruyendo la iglesia, no, porque eso es un compromiso práctico, pero eficaz, porque les da resultados a ellos para destruir la iglesia, ¿verdad? Yo no puedo ser amigo de los enemigos de Dios, de aquellos que están destruyendo la iglesia. Yo no puedo meterme bajo su tutela, su dirección. Es escandaloso esto. Es una cosa completamente absurda, pero hay quienes creen en eso. Así que no podemos actuar de esa manera. Vamos a pedirle en esta Santa Misa, pensemos que Dios se ha servido de muchos intermediarios para nos llevarnos a Él, y los intermediarios más principales, se puede decir, son Jesucristo, el gran Redentor, y la Virgen María, la gran mediadora de todas las gracias. Aunque no guste esta expresión al Papa Francisco, nosotros sí lo decimos. María, mediadora de todas las gracias. Ave María Purísima, sin pecado concebida.